Bien amigos, ya estamos de regreso en tu programa Cerarte. Te recordamos que estamos transmitiendo desde Córdoba, Veracruz a través de TVO, canal 41 y 80 en sistema digital, todos los miércoles en punto de las 7, con repetición los viernes a las 6. Cerarte es una producción más de AudioSAG Records, estudios de grabación profesional con más de 21 años de experiencia, pioneros y líderes en producción musical de calidad internacional. Y seguimos en el estudio con Felipe Galán, un historiador de la zona, quien nos estaba platicando acerca de la fundación de Córdoba. De la Villa de Córdoba. De la Villa de Córdoba. Sí. Así es, pero Y no me ha dicho don Cerradón, tenías la pregunta. Sí, yo quiero saber de los 30 caballos güeros. ¿Dónde entran en la fundación de Córdoba? A ver, maestro, sí. platíquenos. Bueno, Explique. lo que más se ha dicho sobre Córdoba, y es real que sucede, es que es una villa fundada por un grupo de familias, pues vamos a decirlo así, familias de, en su momento, pertenecientes a la élite. Sí, o sea, eran parte de la élite, ¿sí? Y que se trasladaron de diferentes lugares, pero que además eran acompañados por las poblaciones originarias, los que eran denominados por los españoles y por ellos como indios, ¿sí? O sea, hay, digamos, en la época de la colonia, los 300 años más desconocidos de la historia de México, vamos a decirlo así, que son la colonia, se va generando algo que se llama sistema de castas, que es un término que a mí no me gusta mucho, pero que la historia, que sirve para explicar lo que va generándose, los procesos de identidad que se van generando en toda la población que en ese momento pertenecía a la Nueva España. Entonces, esos 30 caballeros es la parte que más conocemos, la ciudad de los 30 caballeros. Son 30 familias, pero no nada más eran hombres, también había mujeres, pues eso hay que decirlo, que los acompañaron, llegaron y por órdenes del virrey de la Nueva España, que también cumplía las órdenes del rey, Claro. fundan la Villa de Córdoba, ¿sí? En lo que es hoy lo que conocemos como la parte del centro de nuestra ciudad. Y respecto a eso, por ejemplo, cuando menciona villa en específico, hay otros lugares que se fundaron alrededor, pueblos, ciudades. ¿Qué hace a Córdoba una villa en ese momento? ¿Qué significa villa? Sí, bueno, en la Nueva España, por supuesto, la estructura política era también, pues, venía más bien de una orden que pertenecía a un reino, ¿no? Eran los reinos, la época de los reyes, de los reinos en Europa, que estaban en crisis, eso también hay que mencionarlo, ¿no? Entonces, pues, tratan de hacer en la Nueva España lo que ya no era en Europa. Y entonces empiezan a darse títulos de nobleza también aquí a todos estos lugares. Y las villas, para los españoles, y lo menciono aquí de un trabajo de una historiadora, ¿sí?, que se llama Dorothy Tang de Estrada, del Colegio de México, que en un libro de historia de la educación en Veracruz habla sobre los pueblos de indios en Veracruz durante varios siglos. Y ella menciona lo siguiente, dice: existían 3 clases de asentamientos reconocidos legalmente en la Nueva España: ciudades, villas y pueblos de indios. Las ciudades y las villas eran para los españoles y su forma local eran los ayuntamientos o cabildos. O sea, que desde ese entonces traemos la La constitución política de esta. ayuntamiento. de Bueno. Y los otros eran los pueblos de indios, los cuales eran gobernados por indios electos, que eran todos los herederos de los antiguos, de todas las antiguas civilizaciones que existieron desde muchísimo tiempo atrás, que vienen desde los olmecas, los mayas, los toltecas, los mexicas, y que algunos se van refugiando, ¿sí? Porque viene la época de la colonia, otros son diezmados por las enfermedades también, ¿sí? Entonces la población, toda la población indígena en la Nueva España se ve reducida, ¿ok? Pero también tienen su representación, y hay incluso algunos frailes que los van a defender también de todas las atrocidades y el genocidio que se va dando a lo largo de 300 años, ¿no? Entonces, los pueblos de indio tenían también sus propias estructuras, y es hasta las reformas borbónicas, esto también es muy importante, que se van a generar en 1700, que hay una nueva estructura. Y eso produce otra forma de organización política en lo que ahora son nuestras ciudades, ¿no? Pero existían pocas ciudades, nos dice esta autora. ¿En y bueno, México o en Veracruz? en lo que era la Nueva España.
Y esto estamos hablando de la Intendencia de Veracruz, así se llamaba, ¿no? Era la Intendencia de Veracruz. Todo va cambiando en el tiempo, o sea, no existía como tal lo que ahora son estados como Morelos, Hidalgo, pues esos nombres se deben a un periodo posterior que es la Guerra de Independencia, ¿no? Pero Veracruz como tal era una intendencia y tenía, fíjate, en la Intendencia de Veracruz existía como ciudad Veracruz, como villas Medellín, Jalapa, Orizaba, Córdoba y Tuxtla. Y el resto eran pueblos de indios. Pero hay algo bien curioso acá que casi no nos cuentan. Córdoba tenía pueblos de indios dentro de su villa. Tenía 16 pueblos de indios, ¿no? Órale. Entonces eso es algo muy interesante. Y todo eso va a lo largo del tiempo, digamos, trayendo toda una serie de organización política y todo un sistema que se hereda hasta la fecha. Entonces me parece que es importante conocerlo también. Yo iba a hacer esa pregunta porque a lo mejor decíamos, pues como las villas nada más eran para élites, a lo mejor no se llevaban con los pueblos indígenas. Y ahora estamos viendo que sí, ¿no? Había como tipo una relación, pero no tan cercana, ¿no? ¿Pero a dónde vamos, Vero? ¿Qué les parece si ahora vamos a esto que es contarte con nuestro amigo René Uciel? Quédate con nosotros, esto es Cerarte. Contamos para inventar, para imaginar, para reflexionar, para compartir, para revivir, para soñar. Y a veces simplemente contamos para vivir el viaje. Tal y como nos lo cuenta Saki en su cuento, El cuentista, que dice así. Era un vagón de metro. Aquel vagón iba bastante vacío, de no ser por 3 pequeñines, 2 niñas pequeñas y otro niño pequeño también, que iban guiados por la tía. La tía que después de varias horas de estar en una conversación bastante cansada, en donde casi siempre comenzaba con ella diciendo no y los niños diciendo por qué, había un hombre en aquel vagón. Ese hombre se reía y se quejaba de algunas respuestas de la tía, hasta que muy cansada de ser criticada le dijo: ¿por qué no les cuenta usted un cuento? Y aquel hombre aceptó, diciendo que había una vez una niña muy buena que se llamaba Berta. Era demasiado buena. De hecho, era terriblemente buena. Cuando dijo terriblemente, los niños captaron completo interés en la historia. Por primera vez, alguien mezclaba la palabra terrible con buena, como figurando una realidad que no conocían hasta entonces. Dicen los niños, exclamando: ¿y era bonita? No, no era bonita, solo era buena. Terriblemente buena, dijeron todos los niños. Sí, era terriblemente buena, al punto en el que le dieron 3 medallas. Uno de puntualidad, otra de buen comportamiento y otra por buenos modales. Los niños se sorprendieron y las 3 medallas eran enormes y se golpeaban y titilaban entre ellas cada vez que caminaba, porque siempre las portaba en sus vestidos. Esas medallas no las tenía ningún niño en todo el pueblo. Era porque era muy buena. Al punto en el que el mismísimo príncipe la invitó a su jardín privado. Berta aceptó la invitación del príncipe como un gran honor, pensando en que había sido muy buena y que, bueno, que había sido buena, porque ahora podía recorrer ese hermoso paisaje. Berta se sorprendió porque no había flores ni rosas. ¿Por qué no había? Porque había cerditos. Al príncipe le gustaban los cerditos. Entonces el cuentista siguió y dijo que Berta seguía maravillada por aquel campo enorme, viendo y jugando con los cerditos, cuando vio a un lobo. Un lobo que se había metido a aquel parque, aquel campo, para comerse algunos cerditos, pero cuando vio a Berta, la tomó por objetivo
Y cuando Berta vio que el lobo venía hacia ella, empezó a correr mientras pensaba que quizás no debía haber sido tan buena. Berta corrió y se metió en unos arbustos. El lobo empezó a buscar entre los arbustos, pero eran de una hierba demasiado olorosa y no alcanzaba a encontrarla. Por lo que empezó a desistir. Berta, tembló tanto que sus medallitas empezaron a golpearse entre sí. El lobo se volvió sobre sus pasos y se abalanzó hacia donde escuchó el sonido y justo donde estaba Berta. Lo último que Berta pensó fue que debió haber sido una niña mala para poder seguir en casa. El cuentista, satisfecho, tomó sus cosas, se levantó y se iba del vagón mientras la tía le reclamaba iracunda lo que había hecho. Los niños aplaudían la historia, estaban fascinados mientras decían que nunca habían escuchado una historia tan bonita, que nunca les habían contado una historia así y querían otra. La tía le decía: no, niños, esa es una historia impropia. El cuentista, satisfecho, se retiró, mientras que la tía, durante meses, tuvo que aguantar los reclamos de los niños exigiendo una historia impropia.